Caspar David Friedrich. Nace en Greifswald, Alemania, exactamente en 1774, sin saber que se convertiría en el artista prerromántico más importante de la Alemania vieja como la Alemania actual. El artista se formaría como un joven dibujante, más que como un pintor, pero las nuevas corrientes de la época lo fueron moviendo e impulsando hacia los pinceles, donde encontraría la cúspide de su carrera, su éxito más grande. Iniciaría a codiarse con la élite artística de la época. Eso sí, siempre sufrió de sus trastornos mentales y sus profundas depresiones, que en realidad empezarían a influir demasiado en su trabajo. Su trabajo consistiría en pintar paisajes alegóricos que muestran el valor romántico de lo sublime, ilustran esos cielos tormentosos, esas nieblas matinales y esas ruinas góticas, todo con ese gusto alemán. Su interés principal como artista era pintar esos extensos paisajes de naturaleza, eso sí, ubicando al ser humano como un pequeño espectador. Los paisajes de Friedrich, cada vez que avanzaba el tiempo, reflejaban más su tormentoso paisaje interior, y como muchos artistas, su obra fue muy apreciada durante esa época del romanticismo y pasó a ser olvidado los próximos años o las próximas décadas. Eso sí, en el siglo XX volvió a ser recordado y se le volvió a dar esa importancia. Caspar Friedrich maduró en una época en la que crecía la desilusión en toda la clase media europea, dando lugar a una nueva apreciación de la espiritualidad. Este cambio en los ideales se expresa a menudo a través de una reevaluación de la naturaleza, que artistas como Friedrich, Joseph Turner y John Constable, que trataron de representar la naturaleza como una creación divina, se debía ajustar contra el artificio de la civilización humana. Los trabajos que Friedrich realizó le trajeron un renombre muy temprano en su carrera, y contemporáneos suyos como el escultor francés David de Angers lo describían como el hombre que había descubierto la tragedia en el paisaje. Sin embargo, y como no toda historia es bonita, su obra cayó en desgracia durante sus últimos años, y él murió en una oscuridad. Y en palabras de un historiador llamado Philip Miller, el medio loco, mientras Alemania migraba hacia la modernización a finales del siglo XIX, un nuevo sentido de urgencia caracterizó el arte, y las descripciones contemplativas y de quietud que Friedrich habían tenido llegaron a ser vistas como producto de una época pasada. Ahora conocemos un poco más sobre la vida de Caspar, pero nos adentraremos en esa manera en la que pintaba, esa curiosa particularidad que tenía. Eso sí, lo veremos a partir de artistas que tomaron las obras de Caspar como su inspiración. Su contexto al pintar no era tan alejado de la realidad que vivía, ya que muchas veces introducía en el paisaje más que realismo mucho simbolismo, que pretendía reflejar el alma de las figuras humanas que suelen aparecer en el primer plano, así como él lo apodaba como sus paisajes íntimos. También tenía algún tipo de alegoría política, ya que en esa época podemos ver elementos sobre la guerra de liberación que él tuvo en ese momento, en un sentimiento patriótico antinapoleónico y el desencanto de su posterior restauración. Así podemos ver cómo él también usaba elementos y componentes de una mitología nórdica, acompañados con romper la estructura paisajista, normativa y académica que se imponía en ese momento en esa Alemania vieja. Si pudiéramos resaltar algo de cada pintura de Friedrich, sería esa capacidad que él tenía de transmitirnos ese caos interno que tenía. Pero ¿cómo lo logró? Desde su principio en la Academia Copenhague desarrolló una sólida construcción en una técnica de dibujo. Desde ese momento se dejó llevar por una corriente pictórica oceánica, que era una moda que reclamaba componentes y símbolos de la mitología nórdica. Aún así, la precisión de su dibujo, los diversos puntos de vista, la carencia de un primer plano y su composición piramidal hizo que cada una de sus pinturas pudiera transmitir lo que él quería. De igual manera, la técnica al óleo que él tenía era impecable, ya que tenía un singular lenguaje plástico. Aún así, él rompía con la estructura paisajista, normativa y académica que proponían sus compañeros o sus predecesores. Eso se lo criticaban mucho, pero aún así él logró encontrar en sus paisajes la simbología y la espiritualidad que muchas personas estaban buscando.